mañana a despertar, de mañana a despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. De mañana despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Y al momento de morir, y al momento de morir, y al momento de morir, dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, nada más deseo yo, nada más deseo yo, dame a Cristo.
Señor, y eso es lo que queremos en esta mañana. Padre, queremos que nos des a Cristo. Gracias, Señor, por permitirnos esta mañana abrir tu palabra y ser expuestos a la verdad que nos conduce a Cristo. Bendice a nuestro hermano Eric, Señor, y que seas tú el que hable en esta mañana a través de él. Y es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Y amén. Brother Eric. Buenos dias. Good morning. I bring you greetings from the Independent Republic of Texas. Les traigo saludos desde la República Independiente de Texas. And greetings from our church, Grace Community Baptist Church in Elgin. Y les traigo saludos de nuestra iglesia, la iglesia Grace Community Baptist de Elgin. We pray for you guys at EBEX often, and I'm grateful for the opportunity to share God's word with you this morning. Oramos a menudo por ustedes y estamos agradecidos por la oportunidad de poder compartir la palabra en esta mañana. Open your Bible with me to Mark chapter 1. Mark chapter 1. Por favor, le voy a rogar que abran sus Biblias a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Now, for many people, it seems like the last year, really year and a half, there's been kind of this dark cloud hanging over us. Para muchos, parece que este año y medio que ha pasado, ha sido como una nube oscura alrededor de nosotros. It's been a crazy time. We've had a declaration of a global pandemic, massive shutdowns, an economic collapse, political demonstrations. Ha sido un tiempo difícil, ¿verdad? Con la declaración de una pandemia mundial, ¿verdad? Muchos negocios se han cerrado, la economía ha quedado en la quiebra. Here in our country, we've had riots and unrest. En nuestro país hemos tenido protestas violentas. And that's just the public stuff. ¿Verdad? Y eso solamente estamos hablando de algo que se ve público. Many of you have no doubt wrestled with personal trials and tragedy that won't ever make the headlines. Muchos de ustedes, hermanos, han luchado con tragedias personales, circunstancias difíciles, cosas que no se ven en los noticieros. But it's been far more difficult than anything that we do read about in the newspaper. Cosas que tal vez son todavía mucho más duras de las que pudiéramos leer en los periódicos. I think we'd all agree that we could use some good news. Y yo creo que estamos de acuerdo que necesitamos escuchar buenas nuevas en medio de todo lo que ha sucedido, escuchar esas buenas nuevas. Things were very similar and in some ways far worse in the latter half of the first century. Las cosas eran similares o incluso podríamos decir peores en la segunda mitad del primer siglo. Nero was the emperor. Nerón era el emperador. His reign started off like many others. Politics had gotten bad for him. He found a convenient scapegoat, Christians. Su reino había comenzado como muchos, ¿verdad? Y luego la política se había complicado y por causa de que estaba complicada su situación, estaba tratando de buscar Nerón un chivo expiatorio. Around 59 AD, he began persecuting Christians. Alrededor del año 59 después de Cristo empezó a perseguir a cristianos. In AD 64, when a fire ruined much of the capital city of Rome, Nero blamed Christians and used that as an opportunity to increase persecution. Y luego, en el año 64 después de Cristo, cuando incendió Roma, culpó a los cristianos y comenzó entonces la persecución contra ellos. He rounded up and arrested Christians, and he sadistically invented new ways to torture them. Arrestaba terriblemente a los cristianos, pero inventaba maneras sádicas para torturar a estos cristianos. He would cover them in animal skins and sick wild dogs on them. Les ponía pieles de animales y dejaba que perros salvajes los persiguieran. He would cover them in tar and use them as torches to light up his parties. Los cubría de brea y los incendiaba y los colgaba en postes para que iluminaran sus fiestas en su patio.
He would use them as gruesome entertainment in the gladiator games. Los utilizaba como entretenimiento cruel en las arenas donde estaban los gladiadores. We really have to strain to really imagine the difficulty that Christians in that time lived under. Tenemos que esforzarnos para imaginarnos las dificultades que los cristianos se enfrentaban en ese tiempo. Can you imagine just how desperate they would have been for some good news, how desperate they would have been for some encouragement from God? Imaginémonos lo desesperados que estaban los creyentes en ese tiempo de escuchar buenas noticias, buenas nuevas de parte del Señor. Well, it's in that time that God, in his kind providence, through the inspiration of the Holy Spirit, gave the church the Gospel of Mark. Y fue en ese tiempo donde el Señor, en su providencia divina, trajo el Evangelio de San Marcos. God moved Mark, the disciple of the Apostle Peter, to record this inspired testimony of Peter concerning the life, ministry, and death of Jesus. Fue así como Dios movió a Marcos, discípulo de Pedro, para que pudiera, a través del testimonio de Pedro, traer esto que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. And how does it begin? Well, look with me at Mark 1:1. ¿Y cómo comienza este evangelio? Le voy a pedir que me acompañen a Marcos capítulo 1, verso 1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. What a breath of fresh air. Qué, hermanos, qué aire fresco el que estaba trayendo. It's an awesome statement, a stunning declaration. Es una declaración asombrosa, una declaración maravillosa. This grand announcement would have been an incredible encouragement to the Christians in Rome to whom it was first penned, and it should be a great encouragement to us today. Este gran anuncio debió haber sido un aliento tremendo para los creyentes en Roma a los que fue dirigida este evangelio, pero también es un aliento para nosotros el día de hoy. Dear friend, if you logged on this morning in need of good news, I've got good news for you. Si ustedes están en esta mañana en necesidad de buenas noticias, estas son las buenas noticias que traigo para ustedes, las noticias del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Whatever the state of your life today, whatever the state of your bank account or your health or your family relationships, cual sea el estado en el que se encuentren ustedes ahorita, el estado de su vida, sea como sea que esté su finanza, su cuenta bancaria o su salud, o sea como sea que estén sus relaciones. However you're feeling about your job or your home life or your town or your nation or the world. Sea como se sientan ustedes en su vida personal, en su trabajo, en su comunidad, en su ciudad, o sea como se sientan en el mundo. The gospel of Jesus Christ, the Son of God, is the best news you could hear today. Sea como sea que se sienta, el Evangelio de Jesucristo son las mejores noticias que usted puede escuchar hoy. The gospel of Jesus Christ, the Son of God, is the best news you could hear tomorrow. Y el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, son las mejores noticias que usted puede escuchar mañana también. The gospel of Jesus Christ, the Son of God, is the best news you could hear at every point of every part of your life for the rest of your life. El Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, son las mejores noticias que necesita en su vida, en cualquier parte o etapa de su vida, por el resto de su vida. The question is, what is the gospel? What is good news? La pregunta es, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuáles son estas buenas nuevas? Mark says here in verse 1 that this is the beginning of the gospel, the beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God. Marcos capítulo 1 nos dice que este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. But then in verse 2, he immediately begins to talk about John the Baptist. Y en el verso 2, mire qué interesante porque de manera inmediata empieza a hablar Marcos acerca de Juan el Bautista. I don't know about you, but if somebody asks me what is the gospel, I'm not going to lead off by talking about some guy in the wilderness who ate wild honey and wore funny clothes.
si ustedes me preguntan a mí acerca del Evangelio, yo lo que menos haría era seguir hablando acerca de este personaje que vivía en el desierto, que comía cosas extrañas y que andaba una ropa extraña. I'm sure, like me, if somebody asks you for the gospel, you're going straight to the cross. Yo estoy seguro que si ustedes son así como soy yo, cuando me preguntan el Evangelio, inmediatamente me voy yo a la cruz. Don't get too nervous. There is a sense in which that's exactly the right answer. Pero no se ponga nervioso. Esa es la respuesta correcta. Paul speaks in 1 Corinthians 15 of the gospel, calling it the matter of first importance. Pablo habla en 1 Corintios 15 acerca del Evangelio como el asunto de mayor importancia. Turn with me there and let's look at 1 Corinthians 15, 1 through 4. Miren conmigo 1 Corintios 15, verso 1 al 4. 1 Corintios 15, verso 1 al 4, dice Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. So if we're answering the question, what is the gospel with this passage? Entonces, si respondemos a la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Con este pasaje, The gospel is Christ's death for our sin, burial, and resurrection, all in accordance with the scripture. el Evangelio es la muerte de Jesucristo, su sepultura y su resurrección de acuerdo a las Escrituras. So why doesn't Mark start at the cross? ¿Y por qué entonces la pregunta? ¿Por qué Marcos no comienza con la cruz? Why does he start with John the Baptist in the wilderness? ¿Por qué Marcos comienza con Juan el Bautista en el desierto? Why does the Gospel of Matthew start with a genealogy? ¿Por qué el Evangelio de Mateo comienza con una genealogía? Why does the Gospel of Luke start with John the Baptist's parents praying? ¿Por qué el Evangelio de Lucas comienza con los padres de Juan el Bautista orando? Why does the Gospel of John start at creation? ¿Por qué el Evangelio de Juan comienza con la creación? If the good news, if the gospel is the death, burial, and resurrection, why don't all of the gospel writers start at Calvary? Si el Evangelio es la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo, ¿por qué es que no todos los escritores comienzan con el Calvario? Well, beloved, as we look at Mark 1:1 this morning, as you begin your day, as you begin your work week, the Lord has given us today to consider this very basic question. What is the gospel? Y hermanos amados, en lo que nosotros vamos a Marcos capítulo 1, verso 1, y en esta mañana estamos considerando esto, el Señor nos ha dado Marcos precisamente para que podamos entender qué es el Evangelio también. Look back with me at Mark 1:1. Let's read it again. Leamos nuevamente Marcos capítulo 1, verso 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. This incredible verse serves as an introduction to the book, and I pray that it serves as a great start to your day. Este verso es la introducción del libro, pero oro para que sea la introducción también de nuestro día hoy. Because it serves to highlight important answers to the question, what is the gospel? What is the good news? Porque resalta la respuesta a esta gran pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas? First, this verse shows us that the good news is Jesus. Lo primero que podemos ver acá es que se nos muestra que las buenas nuevas Jesucristo. Now, this might seem obvious, maybe as obvious as defining what a football is to a room full of professional football players. Esto puede sonar obvio, ¿verdad? Es como tratar de describirle una pelota a unos jugadores de pelota de fútbol profesional. But beloved, let us not miss the blessing of thinking
of spending time dwelling on this most glorious truth. Pero no quiero, hermanos, que porque sea esto algo tan familiar, perdamos de vista estas gloriosas verdades. The good news is Jesus. The good news is a person. Las buenas nuevas, hermanos, es Jesús. Las buenas nuevas es una persona. The good news is the God-man, Jesus Christ. Las buenas nuevas es el Dios hombre Jesucristo. Here in chapter 1, verse 1, Mark gives us rich, inspired truth about who Jesus is that tells us why Jesus is the good news. Y aquí Marcos nos está diciendo, ¿verdad? Cómo es Jesús estas buenas nuevas, la riqueza de estas buenas nuevas. It tells us why he will spend the rest of his book, and all the gospel writers will spend the rest of their writings telling us about this person, telling us about Jesus. Y por eso es que los escritores pasan hablando el resto de sus escritos acerca de esta persona, acerca de Jesús. He's beginning to tell us the gospel, and he begins with this title, Jesus Christ. Comienza su evangelio, por lo tanto, dándonos este título, Jesús el Cristo. The word Christ is the Greek word that's equivalent to the Hebrew word for Messiah. La palabra Cristo es la palabra griega cuya palabra es el equivalente hebreo a Mesías. It speaks to one who has an anointing for a specific reason. Y Mesías habla, o Cristo habla acerca de aquel que ha sido ungido para una razón específica, por una razón específica. In scripture, it refers to the prophesied deliverer, the one who would deliver the people of God from the oppression of sin and the curse. En la Biblia, el ungido habla acerca del libertador profetizado, el que iba a liberar de la maldición. This is the one who God promised in Genesis 3 would crush the head of the serpent. Este es el que Dios prometió desde Génesis capítulo 3, verso 15, donde dice que va a aplastar la cabeza de la serpiente. This is the seed of Abraham who would bring a blessing to all the nations of the earth. Esta es la simiente de Abraham, que iba a traer bendición a todas las naciones de la tierra. This is the one who is in the line of David who would sit eternally on the throne. Este es el descendiente de David, el que se iba a sentar en el trono por siempre. This is the one who would be God's suffering servant who would bring healing through his own stripes. Este es el que iba a ser el siervo sufriente de parte de Dios, que iba a traer sanidad por sus heridas. This is the Savior. This is Jesus Christ. Este es el Salvador. Este es Jesucristo. Beloved, Jesus is the good news because Jesus is the Christ, the Messiah, the anointed one, the one sent by God to bring salvation to his people. Y este es Jesús, hermanos, el Cristo, el Mesías, el que está sentado a la diestra de Dios y que le iba a traer salvación a su pueblo. He's the one that Psalm 22 talks about, suffering on our behalf. He is the Christ. Este es aquel de quien Salmo 22 habla, ¿verdad? El Cristo, el que iba a sufrir por su pueblo. Friends, it should bring you great joy that Mark leads with this. Christ isn't his last name, it's his royal title. Y esto, hermanos, tiene que traernos gran gozo, ¿verdad? Que Marcos comienza de esta manera hablándonos de Jesús, el Cristo, utilizando este título real. And it's a declaration of what he came to do. Y es la declaración, este título que nos habla de su realeza. Él habla de la declaración de lo que él iba a hacer. You see, this isn't in conflict with the gospel mentioned in 1 Corinthians 15. Jesus is the good news because he is the Christ. Y esto no está en conflicto, entonces, cuando dice el principio del Evangelio, no está en conflicto con lo que dice 1 Corintios 15, ¿verdad? Porque Jesús es el Evangelio. If we think of the good news like a newspaper, redemption is the front page, top of the page headline. Jesus is the good news. He is the Christ. Y si vemos nosotros el Evangelio, es como si tuviéramos un periódico, nosotros, las buenas nuevas. En la portada está la redención y adentro está Jesús, el Cristo. Esta es la buena nueva, Jesús.
This is the opening declaration of Mark, and this same confession is the high point in Mark's gospel. Turn with me to Mark chapter 8 and look at chapter 8, verses 27 to 29. Y esta es la declaración inicial de Marcos. Pero si me acompañan ustedes a Marcos capítulo 8, verso 27 al 29. Vamos a ver cómo continúa con esto mismo. Marcos 8, verso 27 al verso 29. Dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. From this monumental point in the narrative, Mark is going to go on to call Jesus the Christ 5 more times. De aquí en adelante, desde este momento tan épico en adelante, en Marcos continúa llamando a Jesús el Cristo 5 veces más. He spends the first half of his book giving testimony to the words and works of Jesus, showing that he is the anointed one, the Christ. En la primera parte del libro, la primera mitad del libro, muestra a través de las palabras de Jesús y las obras de Jesús cómo él es el Cristo. Then after Peter's confession, he turns towards Calvary. Y después de la confesión de Pedro, ahora Marcos se dirige hacia el Calvario. He begins to describe Jesus' travels to Jerusalem, where he would accomplish the work for which he was sent, he was anointed to do. Y describe ahora Marcos, después de esta confesión, el viaje a Jerusalén, en lo que Jesús estaba llamado a hacer o había venido a hacer. His repeated confessions culminate in Mark 15. Turn with me to Mark 15. Y estas confesiones repetidas de que él es el Cristo culminan en Marcos capítulo 15. Vamos a Marcos capítulo 15. You see, even the testimony of his critics, even the testimony of his mockers, drives home this truth that Jesus was who he claimed to be, proved to be. He is the Christ. E incluso quiero que vean cómo el testimonio de sus críticos, de sus burladores, por testimonio de ellos, está la conclusión de que Jesús es el Cristo. Look at Mark 15, verses 29 to 32. Marcos capítulo 15, verso 29 al verso 32, para que veamos esto. Marcos 15, verso 29 al verso 32. Dice así: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta llegar a la hora 9. Even as they mocked him, they showed that they knew the truth that they were rejecting. Incluso en lo que se burlaban de él, ellos evidenciaron que sabían la verdad acerca de quién era Jesús. Jesus is the Christ. He is the anointed one. Jesús es el Cristo. Jesús es el ungido. He is the one who would deliver his people from the oppression of sin and the curse. Él es el que iba a liberar a su pueblo de la opresión del pecado y la opresión de la maldición. He is the Messianic King. He is the Christ. The good news is Jesus. Él es el Rey mesiánico. Él es el Cristo. Las buenas nuevas del Evangelio es Jesús. But that's not all. Mark 1:1 tells us about Jesus and how his life and ministry is the good news. Turn back with me to chapter 1. Let's look at it one more time. Mark 1:1.
Y quiero que regresemos nuevamente a Marcos capítulo 1, en el verso 1, porque nos va a decir que Jesús es las buenas nuevas y se ve evidenciado en su vida y en su obra. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesus is the good news because Jesus is the Son of God. Jesús es las buenas nuevas porque Jesús es el Hijo de Dios. Brothers and sisters, this is fundamental. Jesus is God, the Son of God, the second person of the Trinity, co-equal with the Father and the Holy Spirit. Hermanos y hermanas, esto es esencial porque Jesucristo es el Hijo de Dios, es coeterno, coexistente, igual que el Padre y que el Espíritu Santo. He is the one conceived of the Holy Spirit and born of a virgin. Concebido por el Espíritu Santo, nacido de una virgen. The perfect Son of God, incomprehensible but gloriously and perfectly containing two natures, truly God, truly man. El verdadero Hijo de Dios, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. He is the God-man. Él es el Dios hombre. Friends, this is essential to knowing why Jesus is the good news. This is essential to understanding the gospel. Y esto es esencial, hermanos. Cuando entendemos esto es esencial para poder comprender la buena nueva, para poder comprender el Evangelio. This distinguishes the true gospel from all counterfeits. Y esto distingue el verdadero Evangelio de todos esos falsos. Jesus is not like God, he is God. Jesús no es como Dios. No, hermano, Jesús es Dios. He is not the chief created being. He is the begotten one, not created, but begotten. No es un ser creado, el ser máximo creado. No. Es Jesús, el creador de todo, engendrado, no creado. He is the preeminent among creation because he is not created. He is God. Es preeminente, supremo sobre toda la creación, no porque sea parte de la creación, sino que supremo porque Él es Dios. We simply can't miss the importance of this. If you believe in a Jesus who is not God, you believe in a lie. Hermanos, y esto es de suma importancia, porque si ustedes creen en un Jesús que no es Dios, están creyendo una mentira. And that's why the good news is Jesus, because Jesus is God. Y por eso es que las buenas nuevas es Jesús, porque Jesús es Dios. Only the God-man, only the perfect one, co-equal with the other two members of the Trinity, only the sinless, spotless Lamb of God. Solamente Dios, coigual, coeterno con los miembros de la Trinidad, solamente Él es Dios. Only the Son of God, the one who entered into the covenant of redemption with the Father before time began. Solamente el Hijo de Dios, el que entra en este pacto de la redención desde antes de la creación del hombre. Only he could serve as our substitute, as our Savior, as our Christ, our Messiah. Only Jesus, the Son of God. Solamente Jesús puede ser nuestro sustituto, nuestro Salvador, el Mesías. Solamente Él es Dios. Beloved, the good news is Jesus Christ, the Son of God. Y las buenas nuevas entonces, hermanos, es Jesús, el Hijo de Dios. It's Jesus. It's a person. It's the Christ. Jesús es una persona. Él es el Cristo. Redemption, the death, burial, and resurrection. It's good news. It's the headline of the gospel. Y la redención, la muerte, sepultura y resurrección son buenas nuevas. Es la noticia frontal, ¿verdad? La parte frontal del Evangelio. It's the matter of first importance, and it is good news because of who Jesus is. Y ese asunto de importancia es lo primero por causa de quién es Jesús. If Jesus is not the Christ, if he's not the Son of God, the cross means nothing. Entonces, si Jesús no es el Cristo, si Jesús no es el Hijo de Dios, la cruz no hubiera significado nada. Lots of people were crucified in Rome, but we don't celebrate them.
muchas personas, miles de personas fueron crucificados en Roma, hermanos, y nosotros no celebramos la crucifixión de ninguno de ellos. Brothers and sisters, we celebrate the cross. The cross is the gospel. The cross is good news because of who Jesus is. Pero He nosotros, is Christ, the Son of God. pero nosotros celebramos la cruz, celebramos lo que pasó ahí en la cruz por causa de quién fue crucificado ahí. Fue crucificado Jesucristo, el Hijo de Dios. Mark's gospel is focused on a person. Y el Evangelio de Marcos se enfoca en una persona. And when we think about the good news, when we talk about the gospel, we must be focused on a person, Y on cuando, Jesus Christ, the Son of God. y cuando nosotros nos enfocamos en la cruz, nos enfocamos en una persona, nos enfocamos en Jesucristo, el Hijo de Dios. I hope you're already excited about Jesus. Y espero, hermanos, que esto traiga emoción, que estén emocionados ustedes por Jesús. And I pray that spending some time dwelling on this morning will drive you to spend more time dwelling in the Gospels. Y espero, hermanos, que al meditar en esto, en esta mañana, podamos también emocionarnos y meditar durante el día en el Evangelio. And I pray that your study will be used by God to give you a bigger, grander, clearer vision of the glory of Christ. Y espero que su estudio pueda ser utilizado por Dios para que pueda aumentarse, para que pueda tener un entendimiento más grande acerca de Jesucristo. Here he describes Jesus as the Son of God. Aquí, Marcos 1:1 se nos describe a Jesucristo como el Hijo de Dios. But let me whet your appetite to study even more. Y quiero solamente dejarlos con ese deseo de poder seguir aprendiendo más, by telling you how else Mark describes Jesus. al mostrarles cómo Marcos describe también a Jesús. In Mark 5:7, he is Jesus, Son of the Most High God. En Marcos capítulo 5, verso 7, es presentado como Jesús, el Hijo del Altísimo. In Mark 10:47-48, he is called the Son of David. En Marcos capítulo 10, verso 47 y 48, Jesús es el Hijo de David. We've already seen him called the Christ in 1:1. This title is going to be repeated multiple times in Mark's gospel. Y ya vimos en Marcos capítulo 1, verso 1, cómo se nos dice que es el Hijo de Dios. Y Marcos lo repite en muchos lugares en su evangelio. In Mark 14:61, he is the Son of the Blessed One. En Marcos capítulo 14, verso 61, es el Hijo del Bendito. He's called the Son of Man more than a dozen times in Mark's gospel. Es llamado el Hijo del Hombre más de una docena de veces en el evangelio de Marcos. He is called the Holy One of God in Mark 1:24. En Marcos capítulo 1, verso 24, es llamado el Santo. He's the Lord of the Sabbath in chapter 2, verse 28. Capítulo 2, verso 28, es el Señor del sábado, del día de reposo. He's called the King of the Jews 5 times in chapter 15. En el capítulo 15, 5 veces se le llama Rey de los Judíos. There's a painful irony there as he's being crucified. Hay una ironía ahí en esa parte, porque en lo que está siendo crucificado, because he was rejected by the Jews of the day, él había sido rechazado por los judíos de su día. he is called the King of the Jews while being crucified by them. Y es llamado Rey de los Judíos. Miren la ironía, Rey de los Judíos mientras estaba siendo crucificado por los judíos. He is called the King of the Jews as he lays down his life to prove he is the King of Kings. Él es llamado Rey de los Judíos en lo que está poniendo su vida para poder ser el Rey de Reyes. Let me just mention one more title, friends. Turn with me to Mark chapter 11. Y solo quiero que veamos un título más de Jesús. Miren Marcos capítulo 11. Mark chapter 11. Look at Mark chapter 11, verse 9. Marcos capítulo 11, verso 9. Dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene
en el nombre del Señor. It's a glorious scene. Esta es una escena gloriosa. The people are celebrating Jesus and ascribing to him this quote from Psalm 118. Las personas están celebrando a Jesús y están aclamando, citando Salmo 118. It's a quote from Psalm 118:26, and we see that the people are celebrating him and calling him Lord. Están celebrando las personas a Jesús y están llamándole aquí Señor, una cita de Salmo 118, verso 26. He is the one who comes in the name of the Lord. Es el que viene en el nombre del Señor. Now turn with me to Psalm 118 and let's look at this verse there. Psalm 118, verse 26. Ahora acompáñenme a Salmo 118 en el verso 26 para que vean de dónde sale. Salmo 118, verso 26. Salmo 118, verso 26. Dice así: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Do you see Desde that? la casa de Jehová os bendecimos. Do you see that? Ja, y notaron eso, hermanos. Notaron esto ahorita, el cambio que hubo acá. Isn't that more glorious than you thought it was going to be? ¿Acaso no es esto todavía más glorioso de lo que pensábamos nosotros que iba a ser? Maybe some of you aren't seeing it. Let's look Tal vez at algunos verse de ustedes 26. no lo ven, pero quiero que lo vean acá. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Qué es lo que dice Marcos? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí dice bendito el que viene en el nombre de Jehová. You see how different that is? ¿Ven lo diferente? Do you know what that means? ¿Saben qué significa? You see, it might get lost in translation Pueda que en la traducción se pierda algo, because some folks a couple hundred years before Jesus came, porque antes de que viniera Jesús, ¿verdad? Unos 200 años antes de que viniera Jesús, thought the name was too holy to say, so they wouldn't even read it in scripture. pensaban que el nombre de Dios era demasiado santo para poderse pronunciar, así que ni siquiera lo pronunciaban en las escrituras. So they would read it as Adonai instead of Yahweh. Entonces, en vez de leerlo Yahweh, se tradujo como Adonai y así lo leían, Adonai. And when they were copying the Hebrew scriptures, they would put in the vowel pointing for Adonai instead. Y cuando estaban traduciendo las escrituras hebreas, pusieron en la traducción, pusieron los puntos para las vocales que sonara Adonai. They had such an awe for the name and such a realization of their own holiness, that unholiness, that they trembled. Ellos estaban, al ver esto, ellos estaban temblando por entender cuán impuros eran, no santos, comparados al santo. So why am I telling you all this theory about translation? ¿Y por qué les estoy hablando un poquito acerca de esta traducción y cómo se tradujo? Because in this case, understanding this boring history is glorious. Porque en este caso, el entender la historia y cómo se desarrolló esto es glorioso. You see, in Mark chapter 11, when the people are quoting Psalm 118 in the Greek, and they say, Lord, En Marcos capítulo 11, cuando la gente viene y está aclamando a Jesús y están diciéndole, Señor, when they say, blessed is the one who comes in the name of the Lord, cuando dicen bendito en Marcos, bendito el que viene en el nombre del Señor, they're quoting a passage that says, blessed is the one who comes in the name of Yahweh. ellos están diciendo realmente, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. See, I told you it was good news. I told you it was glorious. Hermanos, se lo dije, son buenas noticias. Esto es glorioso. The good news is Jesus, friends, because he's not just any Lord. Las buenas nuevas, hermanos, es que Jesucristo no es cualquier Señor, He's not just any master. no es cualquier amo. The good news is Jesus because he is the Lord, the La bu- master, the covenant-keeping God of the Bible.
las buenas nuevas es que Jesús es el Señor, Jesús es el amo, Jesús es el Dios que guarda su pacto. Amén. He is the one who was there from the beginning. Jesús es el que estuvo desde el principio. He is the one through whom everything came into being at the beginning. Es aquel a través del cual todo vino a existir desde el principio. He is the Alpha and the Omega. Jesús es el alfa y el omega. He is the one who passed through those animal carcasses in Genesis 15 to make an unbreakable covenant with Abraham. Jesús es el que pasó allá en Génesis capítulo 15 entre aquellos animales que habían sido cortados en mitad, haciendo ese pacto con Abraham. He is the one who appeared to Moses in the burning bush. Jesús es el que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. He's the one pictured in the Passover. Jesús es aquel cuya imagen se ve clara en la Pascua. He is the eternal king in the line of David. Jesús es el rey eterno de la línea de David. He is the suffering servant of Isaiah. Jesús es el siervo sufriente de Isaías. He is the one pictured in Hosea's unending love for his harlot wife. Jesús es aquel que es mostrado como el que tiene ese amor inquebrantable, como lo vemos nosotros en Oseas, que amó a la mujer adúltera. He is the one who Ezekiel shows calling to life the valley of dry bones. Él es aquel que Ezequiel vio que llamaba en el valle de huesos secos a que pudieran vivir. He is the I am. He is Yahweh. Jesús es el yo soy. Jesús es Yahweh. Amén. The good news is Jesus. Hermanos, las buenas nuevas es Jesús. Do you know him, friend? Y la pregunta es, ¿lo conocen? Does he know you? ¿Él los conoce a ustedes? Have you believed in him as the Messiah, the Christ, the Son of God? ¿Han creído en Jesús como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios? If not, friend, as we close this morning, and I pray as you study the Gospels more after today, let me highlight for you just 2 more points real quick. Y si es así, hermano, quisiera que pudieran meditar en esto y quiero terminar resaltando 2 puntos rápidos en lo que terminamos. The good news is he saved us. Las buenas nuevas es que Él nos ha salvado. Amén. I know I'm being redundant on this point a little bit, but it's crucial. Y esto es crucial y no es ser redundante, es importante esto. Like I said, if the gospel were a newspaper filled with good news, this is the headline. Y si el evangelio, como lo dijimos, fuera un periódico, esta sería la portada. The good news is that Jesus Christ saved us. Las buenas nuevas, hermanos, es que Jesucristo nos ha salvado. Because he is the Christ, because he is the Son of God, he is the only one qualified to save us. Porque Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el único calificado para salvarnos. Now, to understand that, we have to understand one question. Saved from what? What did he save us from? Y necesitamos entender de qué nos ha salvado. And the most important answer, dear friend, is wrath, specifically the wrath of God. Y lo que tenemos que entender, hermanos, y por eso son buenas nuevas, nos ha salvado de la ira de Dios. You see, to understand the good news, you have to understand the bad news. Y para entender las buenas nuevas, tenemos que entender las malas noticias primero. The bad news is that you and me and every human being who has ever lived, La mala noticia es que ustedes y yo y todo ser humano que ha existido, we are sinners to the core. somos pecadores desde lo más profundo de nuestro ser. Time and time again, we have rejected God's righteous law. We have rejected the law that he has written on our consciences. Una y otra vez hemos rechazado la ley justa de Dios que ha escrito en nuestras conciencias. All of us have broken at least one of God's laws. Therefore, we're guilty of all of it. Hemos roto la ley de Dios, aunque sea en un punto, y por tanto somos culpables de haberla roto toda. And as guilty sinners, we are under the just penalty for our sins, death, and the wrath of God. Y como pecadores culpables, somos merecedores de la muerte y de la ira de Dios. But you see, friends, that's the bad news. Esas son las malas noticias. But the good news is he made him who knew no sin to be sin on our behalf so that we might have the righteousness of God through him. Y las buenas nuevas es
que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que pudiéramos nosotros recibir la justicia de Dios en él. The good news is the Son of God came. La buena nueva es que el Hijo de Dios vino. For God so loved the world that he sent his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Y vino porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. In verse 17, for God did not send his Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through him. Y en el verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. The Son of God, the God-man, took on the wrath that we deserved as our perfect substitute. Y el Hijo de Dios tomó la ira que nosotros merecíamos recibir como nuestro sustituto. He took our penalty, bore our shame, and by his stripes we are healed. Tomó nuestra culpa, tomó nuestra vergüenza. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Friends, the good news is he saved us. Y las buenas nuevas entonces, hermanos, es que Él nos salvó. Amén. And just one more quick observation. It's not directly from Mark 1:1, but all over his gospel. Y una última observación que viene de todo el Evangelio de Marcos. The good news is that he calls us to be his disciples. Las buenas nuevas es que Él nos ha llamado a ser sus discípulos. One of the major themes of Mark's gospel is discipleship. Y uno de los temas principales del libro de Marcos es el discipulado. This, the briefest of the gospel narratives in the New Testament, contains less of the long teaching passages than the other gospels do. Y este, que es el Evangelio más corto, contiene menos cantidad de los pasajes didácticos que podemos ver nosotros en los demás evangelios. It focuses mostly on the powerful works of Christ, proving to the reader that he is the Son of God, he is God. Y se enfoca bastante en las obras de Cristo, mostrándole al lector que Él es Dios, el Hijo de Dios. But the teaching that it does include focuses mostly on his close disciples. Y la enseñanza que sí podemos ver nosotros que Jesús estuvo dando es la enseñanza que Él hizo con sus discípulos. And teaching them what it means to follow him. Mostrándoles, enseñándoles lo que significaba seguirle a Él. That's why, as I said earlier, Peter's confession in Mark 8 is really the climax or the turning point of the narrative. Por eso les dije yo que la confesión de Pedro en Marcos 8 es el clímax en esta narrativa. You'll see this as you study the Gospel of Mark, but just as we close this morning, I just want you to know that the good news is he calls us to be his disciples. Y las buenas nuevas, como lo estamos diciendo, es que nos salva, pero también nos llama a ser sus discípulos. He calls us to believe in him, the Son of God, as our Savior and our Lord. Nos llama a creer en Él, el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador. This is the outworking of our salvation, the redemption that he has purchased for us. Esta es la redención que Él ha logrado por nosotros. Because he took up his cross and paid the highest price with his own blood, he calls us to take up our cross. Y porque Él tomó su cruz y pagó el alto precio, ahora Él nos llama a nosotros a tomar nuestra cruz. In fact, let me just close this morning by reading one more key text on the call of discipleship. Turn with me to Mark chapter 8. Y cierro con este pasaje acerca del discipulado en Marcos capítulo 8. Read Mark chapter 8, verse 34 to 38. Marcos capítulo 8, verso 34 al 38. Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Beloved, this is good news. Hermanos amados, estas son buenas nuevas. This is part of the gospel that Mark begins to tell us about in Mark 1:1.
Esta es parte del evangelio que Marcos comienza a decirnos This en is el part of- capítulo 1, verso 1. This is part of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Es parte del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. We are called by his sacrifice on our behalf to be his disciples. Hemos sido llamados por el sacrificio que él hizo a favor de nosotros, hemos sido llamados a ser sus discípulos. So, beloved, what is the gospel? What is the good news? Entonces, hermanos, ¿qué es el evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas? The good news is a person, Jesus Christ, the Son of God. Las buenas nuevas, el evangelio es una persona, Jesucristo el Hijo de Dios. The good news is what he has done for us. He saved us from the wrath of God by taking that wrath on himself at the cross. Las buenas nuevas es lo que él ha hecho por nosotros. Tomó la ira que nosotros merecíamos, la ira del Padre que nosotros merecíamos y la llevó en la cruz. And the good news is that because Jesus Christ, the Son of God, died and took on the penalty we deserved, we are called to be his disciples. Y las buenas nuevas es que Jesucristo, el Hijo de Dios, por causa de que él tomó la ira que nosotros merecíamos, esas son las buenas nuevas, que ahora por eso somos llamados a ser sus discípulos. This is the good news. This is the gospel. Estas son las buenas nuevas, este es el evangelio. Friends, as you begin your week, as you work through your studies at IBEX, Y en lo que ustedes, hermanos, comienzan su semana, en lo que continúan con los estudios del IBEX, never let yourself stray too far from the glorious truths of the gospel. nunca se alejen en lo que comienzan su semana y estudian, nunca se alejen de las verdades del evangelio. Let this be your anchor as you strive to glorify Christ in all that you do. Que esto sea su ancla en lo que ustedes buscan glorificar a Dios en todo lo que hacen. Let's pray. Vamos a orar. Amén. Lord, thank you for this glorious morning. Señor, gracias por esta mañana gloriosa. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Thank you for the opportunity through this technology to share your word with one another. Gracias por la oportunidad a través de la tecnología de poder compartir tu palabra unos con otros. I pray that this time dwelling on who you are and what you've done for us Oro, Señor, que esta mañana en lo que meditamos en quién tú eres y lo que has hecho por nosotros, will spur us on to love and good deeds today. nos pueda alentar al amor y a las buenas obras el día de hoy. May all we do bring glory to you. Que todo lo que hagamos traiga gloria a ti. We pray in the name of Christ. Amen. Oramos en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Amén. Well, thank you, brother. Thank you. We were really encouraged. Realmente muy animados, ¿verdad? Lo que decía nuestro hermano Eric. Sea lo que sea que estemos haciendo en esta semana, ¿verdad? El estudio en el IBEX o cómo estemos viviendo, hermanos, no nos alejemos del evangelio, ¿verdad? El evangelio que nos muestra quién es Jesús, ¿verdad? El evangelio que nos muestra lo que Jesús ha hecho y el evangelio que nos muestra el llamado que tenemos a ser sus discípulos. Thank you, brother, once again. We were really encouraged.